Hola, ¿cómo están? Debido a las dificultades técnicas que tuvimos en el primer día de clases, allá en la sede de Campana, decidí volver a grabar esta clase, que más que nada los quiere, los quiere invitar a reflexionar sobre las dificultades que tiene el pensamiento de lo social, el pensamiento desde una matriz científica, donde encontramos un aspecto de la realidad o diversos aspectos de la realidad, según de la ciencia social que se trate, que suelen ser bastante maltratados por el sentido común o, digamos, no tomado en su justa dimensión sobre la complejidad de aquello que queremos explicar. Entonces, estamos en una materia introductoria en sus carreras y es una materia que lo que nos propone es hacer un análisis socioeconómico. Algunos pueden pensar que el análisis socioeconómico lo podemos hacer de forma simple, digamos, a través de una mirada de la realidad directa, sostenida a través de nuestro sentido común. Y otros podrán pensar que en realidad es algo bastante complejo, que siempre vamos a tener alguna dimensión de la realidad que se nos escapa, digamos, nunca vamos a tener una respuesta total y abarcativa de esto que es casi infinito como es lo social. Y en el medio podemos encontrar muchísimas variantes, ¿no? Digamos, o matices, y ni siquiera que estén de un lado hacia el otro, sino otros aspectos que yo ahora no les sabría comunicar o exponer, pero que son legítimos, que son válidos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Si estamos en análisis socioeconómico, vamos a tener una combinación de ciencias sociales, lo cual hace difícil para ustedes y para nosotros proyectar esta mirada, ¿no? Digamos, esta perspectiva de un tipo de análisis que nos propone analizarnos no en abstracto, sino que, especialmente en la segunda parte de la materia, analizar nuestra realidad, la realidad nuestra de hoy, digamos, en su origen, en su génesis, en su devenir, ¿no? En tanto que estamos hablando de la realidad argentina, ¿no? Una realidad que muchas veces excede a los manuales, ¿no? Entonces, ustedes piensen lo siguiente, esta materia va a combinar por lo menos 4 elementos de las ciencias sociales. Una es la historia. Sin historia es muy difícil cualquier ciencia social, les diría, ¿no? La dimensión histórica es una dimensión fundamental para, por ejemplo, el método comparado. Cualquier buen, digamos, científico social tiene que manejar bien la historia. Siga, digamos, sea historiador, eso ya va de suyo, pero si uno habla de un sociólogo, de un politólogo, de un economista, también lo debe saber manejar bien. O sea, es una ciencia que les diría que de alguna forma alimenta a las otras, cada una desde su perspectiva, pero es una ciencia fundamental. ¿Qué otras ciencias? Se las acabo de decir recién. La segunda podría ser sociología. Obviamente estamos hablando de socio, entonces vamos a ir a la sociología. La sociología tiene su mirada de lo social que difiere, por ejemplo, al analizar eventos históricos, difiere en su perspectiva de la historia, ¿no? Básicamente porque se trata de explicar una realidad presente, ¿no? Y entenderla en sus causas y en sus efectos, o por lo menos se lo propone. Después
realizarlo, ¿no? Es bastante más complicado que la mera intención. Entonces tenemos sociología, tenemos historia, ya sabemos, sociología. Además vamos a ver ciencia política, vamos a ver a Guillermo O'Donnell y vamos a hablar del Estado, ¿no? Y si hay una ciencia a la cual se le puede preguntar, ¿no?, sobre aquello que es el Estado, un tema tan de moda hoy en día, esa ciencia es la ciencia política, ¿no? Que son ciencias en un punto que por momentos van paralelos, se hermanan y no, pero que tienen perspectivas diferentes a la sociología, ¿no? Tiene su propio perfil. Y finalmente tenemos socioeconómico, va de suyo, economía, ¿no? Y esto es muy importante porque si uno lo quisiera etiquetar, si uno quisiera meterle una etiqueta a esta materia, uno en el sentido de a qué perspectiva tiene, y uno tendría que decir, en realidad es una materia de economía política, porque no existe economía fuera de la política, ¿no? Y la política no existe por fuera de la economía, y eso contiene un orden social y un orden histórico, ¿no?, que, digamos, llevó o desembocó en un determinado orden social que a la vez obedece a otro orden social y a sus mutaciones y a sus transformaciones, ¿no? Esto ligado a un sistema internacional, un sistema que es global. Uno no puede pensar, por ejemplo, la economía política argentina desplazándola o rompiendo sus lazos con la economía internacional, con la economía regional, con procesos políticos, por ejemplo, la Guerra Fría en su momento o alguna otra dimensión importante, ¿no? Entonces, a esto yo quiero llegar. Si uno se pregunta qué es el desarrollo económico, ¿no?, y uno puede decir, bueno, hoy por hoy es una pregunta muy importante, uno no lo podría contestar directamente con historia, o directamente con sociología, o directamente con ciencia política, o directamente con economía, ¿no? Uno necesitaría un análisis que abarcara la multivalencia o la multicausalidad, mejor dicho, de algo tan complejo como es el desarrollo histórico, el desarrollo económico. El desarrollo económico no sigue una receta, a eso estamos acá, para pensar en lo que podamos más y mejor, y en ese pensar más y mejor, tener en cuenta que nada de la realidad social se explica de modo simple y sencillo, que para eso necesitamos un marco teórico, ¿no? Y el marco teórico es lo más difícil de construir, probablemente. Por suerte hay gente que ha construido esos marcos teóricos para nosotros, sabiendo que teoría no es algo como especulativo, esto y lo otro, como lo que hablaríamos en el sentido común de teoría. Esto es teórico, como que después está la realidad. La teoría científica tiene un canon, y ese canon, para convertirse en teoría científica, ¿no?, hace del concepto teoría un concepto totalmente, digamos, superador, ¿no?, de su propio género, ¿no?, con su propia particularidad con respecto a las visiones del sentido común. Entonces, si uno mira historia, sociología, ciencia política y economía, pongan en el orden que quieran. Tal vez historia iría primera y después vendrían las otras, pongan en el orden que quieran, ¿no? No importa. Y uno diría, bueno, en realidad economía política, si ustedes quieren, si me lo permiten, es decir, aquello que inició Adam Smith, David Ricardo, Malthusey, y finalizó de alguna forma en Marx, ¿no?, siendo que hay algunos todavía cultores de la economía política, pero la economía ha retrocedido desde los neoclásicos hacia acá, ¿no?, hacia una mirada diferente. Si uno, bueno, volviendo a la economía política, ¿qué tienen en común? De hecho, la economía política, dicho sea de paso, es el origen de todas las ciencias sociales. Son las primeras, es la primera práctica de ciencias sociales como tales, ¿no?
con Adam Smith específicamente. Pero bueno, ¿qué tienen en común las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué podemos encontrar que las unifican a todas, ¿no? Está bien, el nombre, son ciencias sociales, eso está claro, ¿no? Pero vamos a subir un poco más la dificultad, ¿no? Y observar lo que no es tan obvio. En principio, todas estas ciencias comparten una condición, y esa condición es, como primer punto, es que son incomprendidas. En general la gente, el público, no sabe bien a qué se dedican estas ciencias, ¿no? De hecho, les cuesta reconocer que son ciencias, ¿no? Y esto no es porque la gente sea torpe, mala, ignorante, ni nada que uno pueda apelar a una mirada despreciativa de el otro, sino que en realidad nosotros podemos explicar los fenómenos sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera, a través de nuestro sentido común. Y nuestro sentido común es la condición que nos permite a ustedes y a mí estar en esta clase, ¿no? Sin sentido común no podríamos lograrlo. Es, digamos, una especie de programa que nos permite ser exitosos socialmente. Entonces, cuando uno dice, bueno, si yo soy exitoso a través del sentido común, ¿por qué no voy a poder explicar la historia a través del sentido común? ¿Por qué no voy a poder explicar la política, la esfera de lo político en el sentido común, la esfera de lo social, de lo económico? Y esta cuestión sí hay que marcar un guarda, stop, semáforo en rojo, paremos. Veamos esto si es tan así, ¿no? Y, a ver, ¿para qué se desarrolló el sentido común nuestra vida, nuestra socialización, lo que a nosotros nos permite distinguir qué está haciendo el otro, cómo sabemos si nos comportamos bien o mal, ¿no? En una condición, en una determinada situación? Todos sabemos qué se espera más o menos de nosotros en cada espacio. A eso llamo sentido común, ¿no? O, si ustedes quieren, ¿no? Si hay inflación, yo gasto el sueldo, ¿no? Lo más rápido posible en aquellas cosas que conserven el valor, sea aceite para cocinar, sea lo que sea, ¿no? Entonces, eso es una especie de adaptación a ciertas condiciones, ¿no? Ahora, nadie, por tener sentido común, se transforma en científico. Porque si uno mirara a través del prisma del sentido común, uno todavía estaría pensando que la Tierra es plana o que el Sol gira alrededor de la Tierra. Una vez vino algunos científicos y nos explicaron, miren muchachos, esto que ustedes piensan no es así, lo que ustedes suelen observar y creer que es realidad no es tan así. Esto nos llevaría de vuelta a plantear la alegoría de Platón, de la caverna de Platón, donde es como que uno nace en una cueva. Esa cueva está iluminada por fuego que está a nuestras espaldas y nosotros no nos podemos girar a ver el fuego. Ese fuego genera sombras porque hay personas o figuras que pasan detrás de nosotros, y nosotros, al observar las sombras, creemos que estamos observando la realidad. Esa metáfora de la sombra es una metáfora bastante real, ¿no? En el sentido de que muchas veces lo que nosotros pensamos no coincide con aquello que pensamos, y muchas veces, aunque coincida, no sabemos por qué coincide, ¿no? Bueno, la historia termina en que uno de los que estaban encadenados se escapa de la caverna, observa la luz, el sol, y baja, ¿no? a la cueva y les dice, muchachos, lo que estamos viendo está mal. Alguna vez los científicos de alguna forma hicieron eso. Si uno quisiera complejizar un poco más esta alegoría, uno podría decir, en realidad cuando uno sale de la cueva, ve el sol, pero ese sol está dentro de otra caverna. Y uno sale de esa segunda caverna y encuentra otro sol que está a la vez en otra caverna, y así sucesivamente. De eso se trata el conocimiento. No de verdades absolutas, metafísicas, imposibles de transformar, sino de un conocimiento que es eminentemente práctico. Para eso le sirve a la ciencia, para eso nos sirve la ciencia. O sea, la ciencia no es pura teoría, la ciencia se construye
en parte para aplicaciones prácticas. Y, por ejemplo, tener esta clase es una aplicación muy práctica de la ciencia. Entonces, el sentido común lo que hace es basarse en lo que sabe. Y normalmente uno, si fuera humilde, se daría cuenta que lo que sabe es muy poquito, ¿no? Porque nosotros somos muy limitados, aún seamos genios. O sea, tenemos una vida de poco tiempo en la Tierra, ¿no? En relación a los procesos que queremos aprender. Digo, si uno quiere aprender el capitalismo, 80 años de puro estar en el capitalismo, puede ser que uno no haya aprendido absolutamente nada, ¿no? Es decir, uno toma aquello que sabe como la base, cuando no es una base muy, digamos, capaz de soportar un edificio de conocimiento. Por eso las teorías son tan fuertes como sus bases se lo permiten. Es como un edificio. Si el edificio no tiene buenas bases, buenas estructuras, el peso del edificio va a hacer colapsar todo. O no se va a lograr construir el edificio, ¿no? Entonces, el creer que uno sabe lleva al siguiente error, que es pensar de forma irreflexiva, asumir que yo sé, cuando lo primero y lo más, digamos, adecuado y sabio frente a un problema de conocimiento es asumir que uno no sabe, ¿no? No asumir de forma tácita que aquello que uno da por real sea lo real. No porque no se pueda conocer lo real, sí se puede conocer lo real y sí, acá no estamos poniendo en duda el conocimiento científico de ninguna manera, solamente lo estamos complejizando. Esa es la ciencia, complejizar el pensamiento, ¿no? Entonces, si uno lo toma de modo tácito, aquello que cree saber, no lo va a poner en cuestión. Y el secreto acá es poner en cuestión las cosas, ¿no? No es que ustedes, digamos, me compren a mí una teoría, ¿no? En términos intelectuales. Yo no quiero que me compren nada. O sea, si ustedes toman las teorías que vamos a ver, digamos, o sea, básicamente una de las vertientes, o toman lo que dicen los autores, es porque ustedes lo han internalizado, lo han trabajado, han observado, ¿no? Han hecho un trabajo de esfuerzo y de poner en cuestión al autor, ¿no? Al autor nunca se le hace un favor creyéndole como si fuera la verdad revelada, como si fuera Moisés bajando del Sinaí y con los 10 mandamientos. No, son todas cuestiones que uno tiene que ir ganando en la vida universitaria de saber hacer una crítica, ¿no? Y saber hacer una crítica es un proceso mucho más complejo de lo que nos plantearía el sentido común. Por ejemplo, crítica es hablar mal de, ¿no? O crítica es yo pienso mal de qué y voy a probar de que esa persona, porque no me cae bien, o porque me enseñaron, o porque vi un video en YouTube de tal influencer que dice, no sé, que la Argentina es socialista, ¿no? Entonces, bueno, pongámoslo en tensión eso. Si en la Argentina la propiedad privada de los medios de producción siempre se ha respetado, difícilmente sea un país socialista, ¿no? Entonces uno me va a decir, no, bueno, pero, no sé, tal proceso tiene tal nombre, o tal partido político tiene tal nombre. Bueno, no nos quedemos en las etiquetas, quedémonos, ¿no? O por ejemplo socialista, quedémonos efectivamente en lo que hacen. Esa es una visión realista, ¿no? Lo que hacen efectivamente, no lo que se plantea desde el discurso, ¿no? Entonces, a ver, otra cuestión que les vamos a seguir con el sentido común es no tiene orden lógico el sentido común. Y acá viene otra parte de la ciencia. La ciencia es un pensamiento lógico. Y cuando decimos lógico, hay toda una disciplina que trata sobre lo que podemos decir y aquello que no podemos decir en términos lógicos. Podemos decir cualquier cosa, pero en términos lógicos no científicos. O sea, hay que pensar lógicamente. A mí me suena lógico que la Tierra es plana. Ok, en el mundo de las creencias y de las individualidades todo perfecto. Y nada, o sea, pero, ¿no? No estamos hablando en ese sentido de lógica.
Estamos hablando de proposiciones que se sostienen en un orden lógico, ¿no? Yo no puedo decir que un círculo es cuadrado. Y entonces eso ustedes lógicamente lo entienden y yo lo puedo sostener de forma lógica. Entonces la lógica, ¿no?, es un elemento fundamental. El orden lógico significa que de tal cosa se sigue tal otra, y esto lo aprendieron, o lo debemos haber aprendido en matemáticas, que es la reina de las ciencias racionales, o de las disciplinas racionales, si ustedes quieren. Ahora, también podemos agregar otra cuestión, ¿no?, que es, nosotros le damos autoridad muchas veces a personas que se han ganado el mérito por ser muy capaces en un ámbito de la realidad, pero no por eso, porque uno sea muy capaz en un ámbito de la realidad, uno puede decir que es capaz en todos los ámbitos de la realidad. ¿Cómo lo explico? ¿Hay alguna duda? Todo el mundo sabe que Einstein era un genio. No hay ninguna duda de que Einstein era un genio. ¿Un genio en dónde? En física. Moco de pavo, O sea, me encantaría haber tenido la mitad de la capacidad intelectual de él. Ok, pero ¿por qué le vamos a preguntar a Einstein sobre economía si no es lo suyo? Para eso preguntemos a aquellos que han estudiado eso. ¿O por qué le vamos a preguntar de política? O sea, que uno tenga autoridad en un aspecto no quiere decir que uno tenga autoridad en todos los aspectos. La autoridad se respeta. O sea, la autoridad del saber se respeta claramente. Lo que no podemos hacer es pensar como en la Edad Media que si Aristóteles lo decía, ¿no?, debía ser verdad, ¿no? Acá no hay verdades, ¿no? Y acá tampoco hay un respeto sacrosanto a la autoridad. Justamente se la respeta porque no es santa. Pero esto que parece tan así, es decir, ¿cómo no vamos a respetar a Einstein? Claro que hay que respetar. Ahora, si uno va al ámbito de la física, ¿no?, las discusiones son muy fuertes. Nunca a nivel personal, esto siempre sépanlo, nunca las discusiones tienen que ser personal, ¿no? Las discusiones son teóricas, lo personal es personal. Con la persona hay que ser humano, eso es de una persona de bien. Con las ideas hay que ser duro. Duro no en el sentido de malo, de duro, de firmeza y de poner en duda y poner en trabajar. Y ahí, una vez que demostró que ha conquistado, digamos, nuestra admiración o nuestra conciencia, nos permiten describir determinado espacio de la realidad, ya está, ahí. Entonces recuerden siempre, no vayan nunca contra la persona. Si alguien les dice, ¿no?, por ejemplo, tal autor no sabe nada porque en su vida privada era un desastre, bueno, es un error, porque estamos en este espacio para otra cosa, para pensar, ¿no? Ni hablar de que la moral se transforma en el tiempo, en el lugar, pero aún así, ¿no?, lo que nosotros nos tenemos que sentar acá es a pensar sobre ideas, no sobre vidas de personas, ¿no? Acá no estamos buscando santos, estamos buscando ideas para entender nuestro presente en la Argentina del 2024. Y otra cuestión más que les quiero, para ir cerrando esta pequeña introducción a la materia, ¿no?, más allá de que ahora vamos a hacer una serie de conclusiones, es la siguiente. A ver, cuanto más complejo es un objeto de conocimiento, ¿no? Objetos de conocimiento, digamos, se entiende, a ver, la economía, la sociedad, etcétera, etcétera. Más teorías alternativas compiten, ¿no?, por mostrar algún aspecto de esa realidad. Es decir, ninguna teoría puede abarcar el universo y sus alrededores. Ninguna teoría puede explicar todo. Ahora, hay teorías mejor construidas con mayor capacidad de explicación que otras. Esto no significa que no haya una explicación paralela a esa explicación, ¿no? Entonces,
siempre hay que tener cuidado con las explicaciones causales. No hay algo tan absoluto y único, ¿no?, que gobierna la causalidad de lo social o de lo económico, de lo... Esto es una diferencia bastante grande con las ciencias naturales, que en general tienen alguna teoría que es la hegemónica y eclipsa el resto de las teorías. En lo social vamos a encontrar muchas teorías y acá vamos a ver un aspecto, podríamos verlo de otra teoría. Ahora, se ha considerado que esta es la teoría más capaz para entender nuestra realidad, ¿no? No quiere decir que ustedes no puedan seguir aprendiendo desde otras vertientes, ¿no? O seguir progresando en el conocimiento de esta vertiente que vamos a ir a ver. En parte, porque no hay una sola vertiente, pero bueno, cuando veamos a Dobb, vamos a hablar de un autor marxista, ¿no? Y esto, tengan en cuenta lo siguiente: las teorías, ¿no?, son formas de, entre comillas, simbolizar lo real, ¿no? Pero ¿cómo lo simboliza? Porque la fe puede ser que lo simbolice, el arte puede ser no, ambas cosas simbolizan también lo real. Pero la ciencia lo hace de una matriz que es la racionalidad, ¿no? Solamente aquello que es racional o que puede ser sometido a la racionalidad, ¿no?, es campo del pensamiento científico y se hace como es la matemática, con un orden lógico, porque recuerden, la matemática es la base de todo esto. Entonces, ¿qué significa una matriz racional? Que uno busque vinculaciones racionales, ¿no? Por ejemplo, para hablar de la crisis económica argentina, no me vengan acá, cuestión de fe, todo bien, pero no me vengan a decir que es un castigo divino, porque eso no es racional en términos lógicos, no es una explicación racional de los fenómenos. Es como que me digan que está lloviendo y está lloviendo por voluntad divina, ¿no? Llueve porque uno lo puede explicar y simbolizar bajo procesos físicos y químicos, ¿no? Entonces, esto hace que el pensamiento científico haya sido el elemento que cambió nuestra realidad, ¿no?, a nivel de ideas junto a otras condiciones materiales. Pero a nivel de ideas, esta forma de decir, yo tengo el conocimiento hasta acá, tengo que superarlo, y después tengo que volver a superarlo, y después volver a superarlo, hasta el infinito, hace de la ciencia lo que hoy nos cambió la vida, ¿no?, el conocimiento. Entonces, en la matriz de una teoría es una matriz racional. Por lo tanto, sus axiomas son la base de todo. Si sus axiomas están mal, el resto está mal, ¿no? Si uno quiere, debatir con un aspecto parcial de la teoría, ya tendría complicaciones, ¿no? Porque si es una teoría bien desarrollada, ¿no?, ese aspecto estaría probado por la teoría, ¿no? Y después, este aspecto racional no es racional en abstracto, es racional frente a lo empírico. Es decir, si uno es eficiente, ¿no?, si el conocimiento científico es eficiente para modificar nuestra realidad, para cambiarla, ¿no?, es ahí donde se logra tener una legitimidad. El conocimiento científico se legitima en dos momentos, básicamente: en la práctica, ¿no?, en los resultados prácticos, pero antes de eso también en el tribunal científico. O sea, uno no puede decir cualquier verdura. ¿Por qué? Porque después va a venir el tribunal y va a decir, no, señor, usted está hablando de otra cosa, o se llama politólogo, pero se llama de nombre, ¿no?, porque realmente no lo es, porque no está pensando científicamente la política. Es decir, no pasaría al tribunal científico, a eso voy. Entonces, para ir cerrando un poquito estas cuestiones, ¿no?, yo quería establecerles la diferencia entre sentido común y ciencias sociales a nivel explicativo, ¿no?, y llamarles la atención sobre estas cuestiones de complejidad. ¿Qué conclusiones podemos sacar, ¿no?, respecto a esto, ¿no?, de tener un cruce de muchas ciencias, ¿no?, de tener un objeto muy complejo, de tener que estar advertidos de que aquello que es muy bueno en la práctica
no lo es tanto, digamos, en la vida cotidiana de nosotros, el sentido común no lo es tanto o no lo es directamente a nivel de pensamiento científico. Conclusiones. Nos vamos a meter de alguna forma en un tipo de pensamiento científico, el de las ciencias sociales. Y uno, digo yo, podríamos decir básicamente economía política, que toma la economía política a las tres ramas fundamentales de las ciencias sociales: la económica, la social y la política, ¿no? Es decir, sabemos que historia, y ahora le agregamos, ¿no?, economía, política, o sea, economía, ciencia política y sociología. ¿Qué hace las ciencias? Todas, desde su origen, ¿no? Su origen más en la modernidad estamos hablando, ¿no? Lo que hacen las ciencias es descentrarnos de los fenómenos, es decir, sacarnos a nosotros de creernos que somos el centro del universo, ¿no? Y ese sentirnos el centro del universo nos hace sentir que somos la referencia de todos, de todo, ¿no? No es así, porque si fuéramos todavía por ponernos de referencia, todavía estaríamos pensando que el Sol, ¿no?, gira alrededor de la Tierra y que la Tierra es el centro del universo. Y todas las otras cosas que ustedes pueden, en campos bastante obvios y explicables, de que uno no es el centro de la historia, ¿no? Ni el centro absolutamente de nada. Uno pudo haber vivido 200 años en Argentina y no haber entendido nada de la Argentina. No pasa nada, ¿no? Acá estamos para tratar de agregar algunos ladrillos a ese conocimiento o algunos elementos más que ladrillos, que suena muy cosificante, ¿no? Entonces, uno tiene que dejar de creer en su referencia, no porque su experiencia esté mal, sino porque los procesos sociales exceden el marco individual, ¿no? Además, si no, ¿cómo uno podría decir que San Martín cruzó los Andes, ¿no? Yo no lo vi, ¿ustedes lo vieron? No, pero yo lo sé porque se estudió, se sabe, ¿no? Y les diría, es más, no solamente cruzó los Andes, cruzó 8 veces los Andes, ¿no? Lo cual lo hace más heroico todo este tipo de cosas. Segunda cuestión, el conocimiento científico obedece a un desarrollo histórico. ¿Qué quiere decir? Que crece y decrece, evoluciona e involuciona. No necesariamente lo más moderno es lo más avanzado en ciencias, ¿no? Por lo menos no en ciencias sociales. Esto sería para un espacio para muchas otras, cuestiones, pero sí les quiero decir que el pensamiento científico nace en un tipo de modo de producción específico, en un tipo de sociedad específica, la sociedad capitalista. Sociedad capitalista que se empieza a perfilar alrededor, pongamos más, menos, siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Y esa sociedad hace de la racionalidad una matriz. Y la ciencia tiene su matriz en la racionalidad, por lo tanto tienen un vaso comunicante, la racionalidad del mundo moderno frente, ¿no?, a la racionalidad científica. Y una alimenta a la otra, ¿no? Y ese mundo moderno es un mundo que pasó de ser agrario a ser industrial, ¿no?, que pasó de ser una serie de civilizaciones muy pocamente conectadas a ser un mundo global, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿y qué quiero decir esto también con la historia? Miren, con física de cuarto de mi secundaria, yo les puedo explicar a Aristóteles mejor física de lo que él creía saber de física, ¿no? Pero ¿saben qué? Aristóteles no era menos inteligente que yo por eso. Es porque yo estoy en un orden cultural que me permite explicar, por ejemplo, elementos como la gravitación, la inercia y demás. Porque si uno fuera del sentido común, es más de sentido común la física aristotélica, que ponía a la Tierra en el centro del universo, ¿no?, y al Sol girando alrededor de la Tierra, que la física de Newton, ¿no? Entonces, uno en el sentido práctico todo el tiempo, cuando va en un colectivo, se los contaba en la clase, uno está parado y el colectivo gira fuerte y uno sabe cómo manejar las fuerzas. No necesita no necesita un conocimiento teórico para tener un conocimiento práctico, ¿no?
Digamos, para frenar un auto hay un proceso físico, ¿no?, de transformación de la energía, ¿no?, y digamos, por medio de la fricción, etcétera, etcétera, de los frenos, pero uno no necesita saber eso. Uno necesita saber es que existe un pedal pensado para frenar y que eventualmente existen otros mecanismos como rebajes, etcétera, etcétera. Pero siempre estamos hablando de energía que se transforma. Y eso, ¿no?, eso nos lo permite explicar el orden social. No que seamos más inteligentes que la gente del pasado. Probablemente no seamos más inteligentes, de hecho seamos mucho menos inteligentes, pero sí el orden social nos permite explicar nuestro presente mejor que los del pasado. Tercer cuestión. Digamos, los fenómenos sociales, los hechos sociales, si uno tomaría, por ejemplo, una frase de un tipo de sociología, tienen, digamos, ciclos que son mucho más amplios que la vida de un ser humano. El capitalismo es mucho más amplio que la vida del ser humano, ¿no? Digamos, ya por lo menos uno está hablando de 400 años, 500 años, no que de un día se transforma de un día al otro, pero el proceso, digamos, el devenir de esta sociedad, desde otro tipo de sociedad, ha dado una condición. La historia argentina supera mucho, ¿no?, la vida individual. Si yo les dijera, por ejemplo, que en el modelo agroexportador, en plena época donde se dice que la Argentina era potencia, vamos a ver que esto es falso, pero se los prometo para otras clases, la Argentina tenía una crisis cada 2-3 años, o sea, en promedio, ¿no? O sea, crisis económica. Entonces, es lo mismo que vivimos hoy en día. Más menos, ¿no? Uno piensa que las crisis se empezaron hace 50 años, o hace 70, o hace 80, y no, más o menos desde la Constitución del Estado-Nación, que la Argentina tiene crisis económicas, ¿no? Esto les prometo que en su debido tiempo lo vamos a hablar. Entonces, esto de lo que uno cree, no alcanza, ¿no? No alcanza. Por lo que les decía recién, el desarrollo histórico es muy superior a la vida individual, ¿no? Y además la vida individual se basa en el sentido común. O sea, uno necesitaría desarrollar conocimiento científico sobre esto. Uno de los antepenúltimo, cuarto lugar es: la opinión se respetan todas, pero no todas las opiniones tienen el mismo valor, ¿no? Acá estamos en un ámbito de ciencia, ¿no? Entonces, la mera opinión es bienvenida, lo que ustedes quieran, pero fundamentemos nuestro conocimiento en algo más que la opinión. La opinión es subjetiva, ¿no? O sea, en un punto. Y la subjetividad no hace, digamos, grandes avances en nuestra matriz de conocimiento. El conocimiento científico vino a enseñarnos que éramos bastante poco, probablemente, a nivel individual, pero a nivel colectivo somos mucho. Es decir, el poder no está en el individuo, sino está en lo colectivo. El poder del conocimiento, digo, ¿no? Si uno está en una sociedad en decadencia, puede llegar a tener ideas raras, como que la Tierra es plana, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Cosas que hace 100 años nadie se planteaba eso, ¿no? O sea, entonces, bueno, o tener dificultades para leer. Esta materia les va a exigir leer. Y acá, grábenselo, sin lectura no hay capacidad de nada. O sea, ustedes tienen que salir a leer. Y cuando digo salir a leer, es un enfrentamiento donde uno va marcando ideas principales, ideas secundarias, ejemplos, una serie de procesos que nos implica a volvernos autónomos en la capacidad de estudio. Ya no están en la secundaria, estamos para ayudarlos en lo máximo que podamos, pero los protagonistas de esta historia definitivamente ya son ustedes. El éxito va a ser responsabilidad totalmente de ustedes, ¿no? Entonces ustedes están llamados a protagonizar esta cuestión. Después, por último, les diría que lo económico, lo político, lo social no se explica de forma directa por todo lo que hablamos de forma, digamos, de forma previa,
¿no? De forma directa es que yo salgo por la ventana a mirar la realidad y explico la realidad. No. Implica un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque no son, digamos, materias de las cuales nosotros no tengamos una experiencia previa, como les decía hace un rato. Nosotros todos tenemos una ideología política, todos, ¿no? Y todas. Todos tenemos una perspectiva, todos tenemos una trayectoria individual, todos tenemos nuestros intereses, etcétera, etcétera. Bueno, acá eso, ¿no? Digamos, son recursos bastante pobres frente al esfuerzo que tenemos que tener para lograr el conocimiento. Entonces, en ese espacio va a ser que un día, digamos, esta crisis yo ya la conocí en 1890 y pico, pero vos no viviste en 1800, no, pero la conocí a través del conocimiento, de los libros. Así que, bueno, los invito a leer, ¿no? Estos autores que vamos a ver son muy, muy, muy interesantes. El programa fue diseñado por gente con mucha más experiencia. Yo hace poquito que estoy en la universidad que la propia. Y aquellos que son llamados por ese, digamos, por esa especie de imán que es el conocimiento, no se van a decepcionar. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo el miércoles. Hasta luego.